Con los papeles del divorcio recién firmados en la mano, hasta el aire parecía dulce. Mi exmarido, Javier, parecía incluso más emocionado que yo, apenas se dio la vuelta, echó a correr. Seguramente pensaba darle una sorpresa a su amante embarazada para que formara parte de su familia. Pero él no sabía que una sorpresa mucho mayor le estaba esperando. Hay mujeres en este mundo con las que nunca deberías meterte. Una mujer que puede convertirse voluntariamente en una simple ama de casa por ti, pero que también puede dejarte en la ruina de la noche a la mañana. El juego no había hecho más que empezar. Elena, ahora sí que se ha acabado todo entre nosotros. La voz de Javier era tan gélida como el hielo en pleno invierno, sin un ápice de calidez. Acepté los documentos que me tendía. Aunque las yemas de mis dedos se enfriaron, mi corazón, en cambio, se sintió aliviado. Mis 5 años de matrimonio habían sido como una fiebre larga y persistente. Hoy, por fin, esa fiebre había remitido. Asentí con la cabeza y respondí con un escueto. De acuerdo. No hacían falta más palabras. Javier me miró de arriba abajo con una sonrisa de burla indisimulada, como si estuviera observando un mueble viejo y abandonado. No te hagas la víctima aquí. Te lo digo bien claro. Sin mí no eres nadie. ¿Crees que con ese sueldo de miseria que ganas podrás permitirte siquiera un estudio miserable? Guardé silencio, observándolo tranquilamente, como si estuviera presenciando la ridícula actuación de un payaso. Incómodo bajo mi mirada, agitó la mano con irritación. Va, ¿qué voy a hablar con una mujer como tú? Tengo prisa, me voy ya. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas, como si un fantasma lo persiguiera. Yo sabía perfectamente por qué tenía tanta prisa. Lo estaría esperando esa mujer, Valeria, su primer amor, con su vientre cada vez más abultado. Salí lentamente del juzgado. El sol deslumbrante me impedía abrir los ojos por completo. En ese momento, mi móvil sonó. Era un mensaje de Javier. Una foto de él y Valeria, posando cariñosamente. En la imagen, Valeria se acurrucaba en sus brazos como un pajarillo, con una mano rodeando su incipiente barriga y la otra haciendo el símbolo de la victoria. Su sonrisa era tan radiante como una brisa primaveral. A continuación, llegó un mensaje de voz. Al pulsar el botón de reproducción, la voz orgullosa de Javier inundó el aire. Elena. Ah, no, exesposa. Valeria está embarazada. Es un niño. Dice que quiere un bolso nuevo de la última colección de Loewe y un collar de diamantes de Suárez. Voy a comprárselo ahora mismo con mi tarjeta, para celebrar nuestro nuevo comienzo. Ah, por cierto, usaré la tarjeta familiar. Total, en mi tarjeta principal apenas queda dinero, ¿verdad? Consideraré esta tarjeta familiar como un regalo tuyo para mi hijo. Su voz estaba cargada de ostentación y provocación. Para una mujer corriente, cada una de sus palabras se habría clavado en su corazón como un puñal. Pero yo no soy una mujer corriente. Miré la foto y esbocé una lenta sonrisa. Javier, seguramente no tienes ni idea. No sabes lo que significan realmente esa tarjeta principal que desprecias por tener poco dinero y esa tarjeta familiar que blandes con tanto orgullo. Y no tienes ni idea de lo ridículo que te ves corriendo a pagar los caprichos de tu amante. Guardé el móvil y paré un taxi. Al complejo de las 4 torres, por favor. Era hora de que empezara el espectáculo. Me preguntaba qué cara pondría cuando, delante de toda esa gente, su tarjeta fuera rechazada. El nuevo comienzo con el que soñaba no era más que el toque de difuntos que yo misma le estaba preparando con sus propias manos. Y esto era solo el principio. El coche avanzaba con suavidad por el paseo de la Castellana. Apoyada en la ventanilla, observaba el paisaje urbano pasar a toda velocidad mientras mi mente retrocedía 5 años en el tiempo. Hace 5 años, cuando me casé con Javier, mis padres casi rompieron relaciones conmigo. No entendían por qué yo, la única hija del presidente del Grupo Vargas, quería casarme con un hombre de una familia corriente, con una capacidad mediocre y una mentalidad calculadora y mezquina que se le veía a la legua. En aquel entonces yo simplemente sonreí y dije, papá, mamá, quiero vivir la vida de una persona normal. No quiero que ningún interés se mezcle en mi matrimonio. Creí que, si ocultaba mi identidad y le entregaba mi corazón sinceramente, algún día recibiría la misma sinceridad a cambio. Ahora veo qué equivocación tan monumental. ¿Sinceridad? El corazón de Javier ya estaba lleno de dinero y ambición. Ring, ring. El repentino sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. En la pantalla aparecía el nombre, Javier. Acepté la llamada y la puse en altavoz. Inmediatamente, un grito enfurecido estalló desde el otro lado. Elena, ¿qué demonios has hecho? ¿Has cancelado la tarjeta? Con una voz tan serena como si estuviera comentando el tiempo, articulé lentamente. No, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Me preguntas?
La voz de Javier se hizo aún más fuerte. De fondo se oían los susurros de las dependientas de la boutique de lujo y la vocecilla melosa de Valeria intentando calmarlo. Cariño, no te enfades. ¿Y si es un problema del sistema del banco? Cállate. Le espetó Javier a Valeria, antes de volver a rugir al teléfono. Estoy aquí en el Corte Inglés de Serrano, intentando pagar 50.000 euros por un bolso para Valeria, y el datáfono dice que la tarjeta ha sido anulada. Elena, lo has hecho a propósito para humillarme, ¿verdad? ¿Sabes cómo me ha mirado toda esta gente? Podía visualizar la escena perfectamente. La cara de Javier debía de estar roja como un pimiento morrón. Él, que valoraba las apariencias por encima de todo, y le encantaba aparentar ser rico delante de los demás. Esta humillación pública sería más dolorosa para él que la muerte. Solté una pequeña risa. No fue muy fuerte, pero a través del auricular llegó nítidamente a sus oídos. Javier, ¿por qué tanta prisa? ¿No decías que en mi tarjeta principal apenas había dinero? Si anulan una tarjeta con tan poco saldo, ¿qué más da? Puedes pagar con la tuya, ¿no? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Sabía que había dado en el clavo. ¿Qué dinero iba a tener él? Durante los últimos años había comido de mi dinero, vivido en mi casa y conducido mi coche. Ni un solo céntimo de lo que gastaba no provenía de mí. Siempre pensó que yo era tonta. Creía que yo no me enteraba de sus pequeños chanchullos a mis espaldas, que no sabía que transfería grandes sumas del dinero que yo le daba para la casa a Valeria, que había hipotecado el piso que yo compré para invertir en un negocio absurdo, e incluso que planeaba echarme a la calle sin nada para quedarse con nuestro hogar. ¡Qué delirio tan patético! Tú, ¿qué es lo que quieres? La voz de Javier se había debilitado notablemente, teñida de un vago nerviosismo. No quiero nada. Mi voz seguía siendo tranquila, pero cada sílaba era fría como el hielo. Solo quiero aclararte un hecho. Javier, a partir de hoy, voy a hacer que me devuelvas con creces todo lo que me has quitado. Si no me crees, espera y verás. Tras decir esto, colgué. Justo en ese momento, el coche se detuvo frente a la imponente torre de cristal. Abrí la puerta y alcé la vista hacia el rascacielos que parecía tocar el cielo. Bajo el sol, su fachada de cristal brillaba deslumbrante. Este era mi verdadero campo de batalla. Javier, ¿pensabas que el divorcio era el final? No, es solo el principio del ajuste de cuentas. A partir de ahora te voy a enseñar lo que significa ser un auténtico don nadie. Esa mujer a la que una vez despreciaste y creíste poder manipular a tu antojo se convertirá en la peor pesadilla de tu vida. Entré en el vestíbulo de la torre de cristal y me dirigí directamente al ascensor VIP. El ascensor privado ascendió suavemente. Los números cambiaban rápidamente hasta detenerse finalmente en la planta 66. Cuando las puertas se abrieron, mi abogado personal, David López, ya me estaba esperando. Señora Vargas, bienvenida. Inclinó la cabeza respetuosamente y me guió hacia la sala de reuniones. ¿Está todo listo? Pregunté mientras caminaba. Sí. Tal y como ordenó, todo el material probatorio está perfectamente preparado. David me entregó un grueso dossier. Aquí están los registros de las transacciones con las que el señor Pérez desvió patrimonio conyugal durante el matrimonio, las transcripciones de las llamadas entre él y su amante, la señorita Gómez, y las pruebas de cómo malversó fondos de la empresa aprovechando su cargo. Abrí el dossier y repasé los asombrosos registros de transferencias. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. A partir del segundo año de matrimonio, Javier había empezado a desviar activos, como una hormiga que traslada su comida. Pequeñas cantidades de unos pocos miles de euros, grandes sumas de decenas de miles. Todo el dinero fluía hacia una única cuenta, la de Valeria Gómez. Seguramente ella pensaba que, como yo pasaba todo el día en casa, ajena al mundo, no me daría cuenta de nada. Me subestimó demasiado. Si he aguantado y no he dicho nada hasta ahora, no ha sido por debilidad, sino porque estaba esperando el momento perfecto. El momento de derribarlo de la forma más estrepitosa posible, para que nunca más pudiera levantarse. Y ese momento había llegado. Señor López, ahora ya debe de saber que su tarjeta ha sido anulada, dije. Sí. Acabamos de recibir una llamada del banco. El señor Pérez tuvo un problema al intentar pagar en unos grandes almacenes y por lo visto está furioso. David se ajustó las gafas, y tras las lentes, su mirada brilló con agudeza. Según nuestras previsiones, su próximo movimiento será ir a casa a buscarla a usted. Pero no me encontrará en casa. ¿A dónde irá entonces? Pregunté. Buscará a su madre, la señora Carmen García, respondió David. La señora García siempre ha sido su mayor apoyo, y aparte del señor Pérez y la señorita Gómez, es la figura clave en este asunto. Carmen García, mi ex-suegra, la mujer que me escrutó con una mirada crítica y despectiva desde el primer día que pisé su casa.
Todavía recuerdo nuestra primera comida juntos. La mesa estaba repleta de platos que yo había pasado toda la tarde preparando con esmero. Pero ella, cogiendo una hebra de verdura con los palillos, torció el gesto con desaprobación. Elena, no es por criticar, pero tu cocina es demasiado vulgar. Nuestro Javier se ha criado comiendo los manjares más exquisitos. ¿Cómo va a estar tu comida a la altura de mi hijo? Luego, señalando el vestido de 30 euros que llevaba, añadió: ¿Y esa ropa tuya? ¿La has comprado en un mercadillo? Ir vestida así es una vergüenza para nuestra familia. Una mujer no debe escatimar en gastos. Así es como un hombre puede mantener la cabeza alta en la calle. En aquel momento, Javier estaba sentado a mi lado y no dijo ni una palabra, consintiendo que su madre me humillara. Desde ese instante, supe que esa familia estaba impregnada de esnobismo y materialismo hasta la médula. Me toleraban simplemente porque era sumisa, fácil de manejar y podía satisfacer su patética vanidad. Pensaban que les había caído del cielo una tonta útil que incluso aportaba a la casa sin pedir dote, pero ni en sus sueños más salvajes imaginaron que esa tonta estaba, en realidad, hecha de acero. Entendido. Cerré el dossier y me levanté. ¿Cuál es el siguiente paso? David me entregó un sobre. Este es el primer regalo que le enviamos. Tiene que ver con la propiedad inmobiliaria. Se dará cuenta de que esa casa de la que tan orgulloso estaba nunca, ni por un solo instante, fue suya. Tomé el sobre. En mi mente ya podía ver el rostro de Javier, desfigurado por la sorpresa y la ira al leer esta carta. Siempre había creído que el apartamento a su nombre era su mayor arma, el as en la manga que le permitía amenazar con echarme a la calle en cualquier momento. Pero ni se le pasó por la cabeza que, detrás de esa escritura de compraventa, se ocultaba otro acuerdo. Un acuerdo capaz de hacerlo caer del cielo al infierno en un instante. Javier, el juego continúa. ¿Estás listo para recibir mi segundo gran regalo? Este drama no bajará el telón sin mi permiso. No fui a casa. Desde el momento en que Javier llevó a Valeria allí, ese lugar, supuestamente mi hogar, solo me producía repugnancia. Le pedí a David que enviara a alguien para entregar esa carta, con su sorprendente regalo, directamente a la oficina de Javier. Mientras tanto, yo me senté tranquilamente en mi despacho de la planta 66, observando a través de las cámaras de seguridad el maravilloso espectáculo que estaba a punto de protagonizar. Como era de esperar, después de la humillación en los grandes almacenes, Javier no fue a casa. Condujo el BMW que yo le había comprado directamente al nidito de amor que compartía con Valeria. Un loft de lujo de 2.500 euros al mes que, por supuesto, también pagaba con mi tarjeta. En la pantalla, Valeria recibió a Javier con un puchero. Cariño, me dijiste que me comprarías el bolso. ¿Por qué vienes con las manos vacías? Te estuve esperando un montón de tiempo en la tienda. ¡Qué vergüenza he pasado! Javier, que ya estaba furioso, estalló al oírla. Comprar, comprar, siempre pidiendo que te compre cosas. La apartó bruscamente y se aflojó la corbata con violencia. Todo es por culpa de esa zorra de Elena. Se ha atrevido a anular mi tarjeta. Valeria, desequilibrada por el empujón, mostró una expresión de disgusto, pero rápidamente la cambió por una de agravio. Cariño, no te enfades conmigo. Es todo culpa de esa Elena. Seguro que lo hace por envidia. Una esposa abandonada como ella no tiene derecho a seguir controlando tu dinero. En mi opinión, deberías sacar todo el dinero que le queda en esa tarjeta. Que no le quede ni un céntimo. El rostro de Javier se relajó un poco. Claramente, esas palabras eran música para sus oídos. ¿Tú qué sabrás? Esa tarjeta suya tiene un PIN que solo ella conoce, pero no te preocupes. Cuando venda este piso, tendré varios millones en la mano. Entonces te compraré todo lo que quieras. Se golpeó el pecho con aire de suficiencia, como si el dinero ya estuviera en su bolsillo. Valeria dejó de lloriquear al instante y se colgó de su brazo con una sonrisa coqueta. «Ay, cariño, eres el mejor. Sabía que me quieres más que a nadie». Viendo a ese par de idiotas en la pantalla, casi me echo a reír. ¿Vender el piso? Javier, parece que todavía no te has despertado del sueño. Justo en ese momento, el móvil de Javier sonó. Era su secretaria. Jefe, ha llegado un envío urgente a recepción para usted. Parece un burofax de un bufete de abogados. El rostro de Javier se tensó al instante. ¿Un burofax? ¿De quién? Un mal presentimiento lo invadió. Regresó a toda prisa a la oficina, donde el recepcionista le entregó un sobre amarillo. Rasgó el sobre y sacó el documento. Cuando sus ojos se posaron en las letras en negrita del encabezado, se quedó helado. Notificación sobre la propiedad del inmueblecito en la cabecera no número 57 Pechero Yereja. Con los ojos como platos, leyó palabra por palabra. A medida que leía, sus manos temblaban violentamente y su rostro se volvía cada vez más pálido. El contenido de la carta era simple,
pero estalló en su mente como una bomba. El documento especificaba que, aunque el piso donde vivía actualmente figuraba a su nombre en el registro de la propiedad, en el momento de la compra yo, Elena Vargas, como aportadora real del capital, había firmado con él un contrato privado de fideicomiso. El acuerdo estipulaba claramente que la propiedad real y efectiva del inmueble me pertenecía exclusivamente a mí, y que él, Javier Pérez, era simplemente un titular fiduciario, un mero testaferro. Ahora que nuestra relación matrimonial se había roto, según el acuerdo, yo tenía derecho a reclamar la propiedad en cualquier momento. Al final de la carta, se adjuntaba una copia de aquel contrato de fideicomiso, con su firma inconfundible y el sello de la notaría. No, es imposible. Javier soltó un grito gutural, como el de una bestia herida, y rasgó el documento en 1000 pedazos. Es falso. Todo esto es falso. Cuando firmó ese acuerdo 5 años atrás, pensó que era una mera formalidad, una expresión de amor de una mujer cegada por el cariño. No le dio la menor importancia. Creyó que mientras su nombre figurara en las escrituras, nadie podría quitarle esa casa. Pero había olvidado el poder legal de las palabras escritas en blanco y negro. Con manos temblorosas, me llamó por teléfono. Tan pronto como contesté, gritó histéricamente: «Elena, zorra venenosa, me has engañado». Aparté un poco el móvil de mi oreja. Esperé a que terminara de gritar y entonces, lentamente, hablé. «Javier, ¿ahora te das cuenta? ¿No es un poco tarde? Tú, ¿quién eres en realidad? ¿De dónde sacaste el dinero para este piso? ¿Y qué es ese contrato?». Tartamudeaba, paralizado por el terror. Esa pregunta. Una pregunta que en 5 años nunca se había molestado en hacer de verdad. Solo le interesaba qué beneficios podía obtener de mí, si yo podía ser el capital para satisfacer su vanidad. Solté una risita y, deletreando cada sílaba, dije: «¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres saber con quién te has metido? Pronto lo descubrirás. Ah, por cierto, se me olvidaba decirte algo. Creo que el mayor accionista de tu empresa es mi padre. ¿Qué crees que pasará cuando se entere de lo que me has hecho?». Colgué. Sabía que Javier debía sentirse como si hubiera caído en un pozo de hielo, pero no era suficiente. Quería que se derrumbara por completo, que nunca más pudiera recuperarse. Ahora, el escenario se trasladaba a su empresa. Él se creía el director de ventas, por encima de los demás. Pero no sabía que su destino, desde el principio, había estado en mis manos. Observando su figura encogida en la pantalla, marqué otro número. «Director general, soy Elena Vargas». «Sí, todo bien». Convoque una junta de accionistas extraordinaria en nombre del accionista mayoritario para auditar las finanzas del director Javier Pérez. El tercer acto del juego estaba a punto de comenzar. «Javier, ¿estás listo para el juicio final? Esa carrera de la que tan orgulloso estabas, ese puesto que te hacía tan arrogante, pronto se reducirá a cenizas». Javier se desplomó en su silla de oficina. Un zumbido llenaba su cabeza, como si todo el sonido del mundo hubiera desaparecido. ¿El padre de Elena era el mayor accionista de la empresa? El mayor accionista de su compañía era el Grupo Vargas, uno de los conglomerados más importantes del país. Eso significaba que el padre de Elena era un hombre que ni siquiera se atrevía a imaginar. Un rayo en un cielo despejado cayó sobre su cabeza. Arturo Vargas, el legendario magnate de los negocios que solo había visto en las portadas de las revistas económicas. «No, no puede ser, es imposible. Absolutamente imposible». Javier sacudió la cabeza frenéticamente, tratando de expulsar ese pensamiento aterrador. Si Elena era la hija de Arturo Vargas, ¿cómo pudo haberse fijado en un hombre como él? ¿Cómo pudo aceptar a ser de ama de casa durante 5 años? ¿Cómo pudo soportar los constantes desprecios de él y de su madre? No tenía sentido, tenía que ser una mentira que Elena se había inventado para asustarle. Sí, tenía que ser eso. Aferrándose a esa última brizna de esperanza, volvió a coger el teléfono y llamó a su madre, Carmen García. «Mamá, tenemos un problema muy gordo, un problema enorme». En ese momento, Carmen estaba en una reunión con sus amigas, presumiendo de lo competente que era su hijo, de lo sumisa que era su nuera, y de cómo se habían divorciado sin darle ni un euro de compensación. Al recibir la llamada de su hijo, respondió con fastidio: «¿A qué viene tanto escándalo? ¿Se ha caído el cielo o qué?» «Mamá, el piso. El piso no es nuestro». La voz de Javier estaba entrecortada por los sollozos. «Elena me tendió una trampa hace 5 años. Me hizo firmar un contrato de fideicomiso. Dice que el piso siempre fue suyo». Al oír esto, Carmen estalló. «¿Qué? ¿Esa niñata se ha atrevido a engañarnos? Está loca». «Hijo, no te preocupes. ¿Qué va a hacer una mocosa sin contactos ni poder?
Las escrituras están a tu nombre, así que da igual lo que diga. La ignorancia y la confianza ciega de Carmen destrozaron la última esperanza de Javier. Gritó desesperado. Mamá, nos ha engañado a todos. No es una chica cualquiera. Me acaba de decir por teléfono que su padre es el mayor accionista de mi empresa. Al otro lado de la línea, la risa de Carmen se cortó en seco. ¿Qué? ¿Y quién es su padre? La voz de Javier temblaba como una hoja seca en el viento de otoño. Con un esfuerzo sobrehumano, logró articular las palabras. Es Arturo Vargas, el presidente del Grupo Vargas. Se oyó un estrépito al otro lado del teléfono, como si el móvil hubiera caído al suelo. Luego, un silencio sepulcral. Javier supo que su madre también estaba aterrorizada, fuera de sí. No se habían metido con un cordero manso, sino con un tigre dormido. Se creían los cazadores, pero desde el principio, la presa habían sido ellos. Y yo, Elena Vargas, era la cazadora que había pasado 5 años tendiendo la red para recogerla precisamente hoy. En ese momento, la puerta de su despacho se abrió de golpe. El director general de la empresa entró con una expresión grave, acompañado por varias personas. Uno era el jefe del departamento jurídico y otro, el director financiero. Señor Pérez. La voz del director era glacial. Hemos recibido una denuncia de un accionista de la compañía. Se le acusa de utilizar su cargo para malversar y apropiarse indebidamente de fondos de la empresa. A partir de este momento, queda usted suspendido de sus funciones. Le rogamos que colabore con la investigación interna. La mente de Javier explotó. Pensó que estaba acabado. No sabía que esto era solo el principio. La venganza de Elena, como una red invisible y gigantesca, ya lo había atrapado firmemente. Quiso huir, pero se dio cuenta de que no había escapatoria. Tan arrogante y presuntuoso como había sido en el pasado, así de miserable era ahora. Miró el rostro impasible del director y, sintiendo que las piernas le fallaban, se derrumbó de rodillas en el suelo. Director, por favor, he cometido un error. He perdido la cabeza por un momento. Por favor, deme otra oportunidad. El director arrugó la nariz con disgusto y agitó la mano. Llévanselo. 2 guardias de seguridad se acercaron y levantaron a Javier, que se había convertido en un amasijo de barro inerte, para sacarlo a rastras. Sus gritos y súplicas resonaron por todo el pasillo. Todos sus compañeros asomaron la cabeza para señalarlo con el dedo, con expresiones de desprecio y regocijo. Las apariencias, que él tanto valoraba, quedaron hechas jirones en ese instante, pisoteadas en el suelo. Y todo esto no era más que el comienzo. Su verdadero infierno aún no había llegado. Con una taza de café Blue Mountain en la mano, me paré frente al ventanal de mi despacho en la planta 66, contemplando la deslumbrante ciudad a mis pies. El sol era cálido y la brisa, suave. Mi estado de ánimo era más ligero que nunca. David López se situó detrás de mí e informó respetuosamente de los últimos acontecimientos. Señora Vargas, el señor Pérez ha sido suspendido de su cargo en la empresa y está siendo investigado. Todos sus activos a su nombre, incluido el BMW, han sido congelados por la investigación de malversación. Además, hemos presentado una demanda judicial exigiendo la restitución de los 300.000 euros que transfirió ilegalmente a la señorita Gómez durante el matrimonio. El tribunal ha admitido el caso a trámite y ha ordenado el embargo preventivo de las cuentas bancarias y propiedades a nombre de la señorita Gómez. Agité suavemente la taza de café, inhalando su aroma intenso. Entonces, ahora mismo están en la ruina, ¿no? Podría decirse que sí. David se ajustó las gafas. El señor Pérez ha sido despedido y las cuentas de la señorita Gómez están congeladas. El propietario del lujoso loft donde vivían los ha desalojado por impago del alquiler. Podía imaginar su miserable situación. Caer de las nubes al barro no debe de ser agradable, pero no era suficiente. Quería que pagaran el precio más alto por sus acciones. ¿Y qué hay de mi suegra? Cuando dije suegra, me refería, por supuesto, a mi ex-suegra, Carmen. Una leve sonrisa apareció en los labios de David. La señora García, al enterarse de su verdadera identidad, sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladada al hospital. Pero no se preocupe, no es nada grave, solo una fuerte conmoción. Por lo visto, ahora mismo está en el pasillo del hospital, abrazada a su hijo, llorando a lágrima viva. Sonreí con frialdad. ¿Llorar ahora? Cuando me insultaba en mi propia cara, llamándome gallina que no pone huevos o parásita, ¿no se imaginaba que llegaría un día como hoy? Cuando gastaba mi dinero mientras les contaba a sus amigas que yo había ascendido socialmente al casarme con su hijo, ¿no se imaginaba que llegaría un día como hoy? Cada uno cosecha lo que siembra. Que lloren. Dejé la taza de café y me volví hacia David. Las lágrimas son lo más barato del mundo. Prepare una rueda de prensa. Quiero que todo el mundo sepa cómo esa madre y ese hijo, con una malicia compartida,
Engañaron calculadoramente a una mujer que solo les mostró lealtad. Hay que destruir su reputación social. Los ojos de David brillaron. Una idea excelente, señora Vargas. A gente como esa hay que tratarla con mano dura para que nunca más puedan levantar cabeza. Mientras hablábamos, sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido. Al contestar, una voz de mujer, aguda y desesperada, sonó al otro lado. ¿Es usted la señora Elena Vargas? Era Valeria. Levanté una ceja, pero no dije nada. Señora Vargas. Señorita. Lo siento. De verdad que lo siento mucho. Valeria sollozaba al otro lado, casi sin aliento. No sabía que usted era la hija del presidente del Grupo Vargas. Si lo hubiera sabido, ni con 100 vidas me habría atrevido a hacer algo así. Por favor, perdóneme. Mi bebé no tiene la culpa de nada. Un niño no puede vivir sin su padre. No puede nacer ya endeudado. Empezó a apelar a mis sentimientos. Desafortunadamente para ella, yo no caigo en esas trampas. El niño no tiene la culpa. ¿Y tú? Le espeté con frialdad. Cuando estabas destrozando la familia de otra persona, ¿no pensaste que llegaría un día como hoy? Cuando gastabas mi dinero, vivías en mi casa e incluso me quitaste a mi marido, intentando apoderarte de todo lo que era mío, ¿no sentiste ni un ápice de culpa? Valeria, ese es el camino que tú misma elegiste. Así que ahora tienes que asumir el sufrimiento. Hice una pausa antes de continuar, enfatizando cada palabra. Y en cuanto al niño de tu vientre, sí, es injusto nacer con deudas. Por eso mismo, me aseguraré de que Javier quede en la más absoluta ruina y ahogado en deudas. Así al menos seréis justos el uno con el otro. Dicho esto, colgué y bloqueé su número. ¿Pedirme perdón? Demasiado tarde. Las puertas del infierno ya se han abierto para vosotros, y nadie va a escapar. 3 días después, la rueda de prensa del Grupo Vargas causó un gran revuelo en toda la ciudad. Yo no asistí. No era necesario que yo apareciera en un escenario tan pequeño. Mi padre, Arturo Vargas, asistió en persona. Con su cabello cano y su porte imponente, se sentó en el centro del estrado. Entre los destellos de cientos de cámaras, mi padre pronunció una sola frase. Yo, Arturo Vargas, solo tengo una hija, Elena. Cualquiera que haga daño a mi hija se convierte en enemigo del Grupo Vargas. Javier Pérez, por malversación y comportamiento inmoral, el Grupo Vargas le exigirá todas las responsabilidades legales y no habrá clemencia alguna. Esas pocas palabras, breves pero contundentes, sacudieron todo el mundo empresarial. Todos se enteraron de la gigantesca figura que respaldaba a aquella mujer aparentemente débil, que había sido maltratada durante 5 años por su exmarido y su familia política. Javier y Carmen se convirtieron en el hazmerreír de todo el país. Sus fotos y sus vergonzosos actos se difundieron por todas partes. La historia del hombre que, buscando ascender socialmente, se casó engañando a la hija de un magnate y acabó siendo destruido, era más interesante que cualquier telenovela. Pensé que se esconderían como ratas y nunca más se atreverían a aparecer en público. Pero, para mi sorpresa, aún tuvieron el descaro de venir a buscarme. Ese día estaba visitando una exposición en una galería de arte. Carmen y Javier irrumpieron como perros rabiosos. ¡Elena! Carmen se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo, pero fue rápidamente interceptada por mi guardaespaldas. Tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. No quedaba ni rastro de la elegante señora que solía ser. Serpiente venenosa. ¿Por qué le haces esto a mi Javier? ¿Qué te ha hecho tan malo mi hijo para que le arruines la vida así? Al verla gritar, solté una carcajada. ¿Qué ha hecho mal? La miré fríamente y le devolví la pregunta. Su hijo me fue infiel durante el matrimonio, desvió patrimonio, intentó echarme a la calle sin nada y quedarse con la casa. ¿Eso es tratarme bien? Usted apostaba con mi dinero y, cuando perdía, me insultaba llamándome gafe. ¿Eso es tratarme bien? ¿Qué se creían ustedes dos que era yo? ¿Un cajero automático o una sirvienta gratis? Cada una de mis palabras fue una cuchillada que se clavó en sus corazones. Carmen no supo qué responder, y su rostro envejecido se puso del color del hígado de cerdo. Javier, con un ruido sordo, volvió a arrodillarse. La misma táctica de siempre. Se agarró a mis piernas, llorando y suplicando. Elena, lo siento. De verdad que lo siento. Estaba poseído, no era yo. Por favor, dame una oportunidad más, ¿quieres? Volvamos a estar juntos. Te lo juro, a partir de ahora te trataré como una reina. Echaré a esa zorra de Valeria de inmediato. ¿Volver a estar juntos? Me reí incrédula. Te has olvidado de que ya estamos divorciados, Javier. Ahora no eres nada para mí. ¿Crees que me ablandaré porque te arrodilles y llores? Sigue soñando. Jamás en tu vida volverás a levantar cabeza. Justo en ese momento, una persona en un estado aún más lamentable entró corriendo. Era Valeria.
Con su gran barriga, el rostro amarillento y pálido, vio a Javier arrodillado y a mí, con mi expresión impasible, y se lanzó hacia mí como una loca. Elena, bruja, devuélveme mi dinero. Es mi dinero, el que me tenías que dar. El guardaespaldas volvió a detenerla. Miré a esa mujer, cegada por la codicia, y sentí lástima. ¿Tu dinero? Me reí. Cada céntimo que gastasteis era mío. Ahora solo estoy recuperando lo que me pertenece. Valeria, tú y Javier sois tal para cual, igual de codiciosos, igual de estúpidos. Disfrutad de vuestra vida juntos, atados el uno al otro. Sin volver a mirarlos, me di la vuelta. A mis espaldas, una mezcla de llantos, maldiciones y súplicas creaba una farsa ridícula. Pero yo sabía que esa farsa pronto llegaría a su fin. Su destino ya estaba sellado. El culebrón de Javier y Valeria no terminó cuando me fui. Siguieron discutiendo a gritos en la galería hasta que los guardias de seguridad los echaron. Según me contaron, los dos se enzarzaron en una pelea a la entrada, agarrándose del pelo. Javier llamaba a Valeria gafe y la culpaba de su ruina, mientras que Valeria lo llamaba fracasado por no ser capaz de proteger a su mujer. Se liaron a puñetazos ante la mirada de decenas de curiosos, y acabaron siendo detenidos y llevados a la comisaría. Una humillación pública en toda regla. La sentencia del tribunal fue rápida. Javier fue condenado a 5 años de prisión por malversación de fondos. Al mismo tiempo, el tribunal le ordenó devolver los 300.000 euros que había transferido a Valeria durante el matrimonio. Por supuesto, Valeria no tenía forma de devolver ese dinero. El pequeño apartamento que había comprado con mi dinero, a su nombre, fue subastado. Después de pagar las deudas de las tarjetas de crédito que había usado, lo que quedaba era insuficiente para cubrir la enorme deuda. Al final, esa gigantesca deuda recayó sobre los dos. El hijo de Valeria, antes incluso de nacer, ya cargaba con una deuda de cientos de miles de euros, y todo por culpa de unos padres egoístas. Carmen también se derrumbó por completo, su hijo en la cárcel, y ella convertida en el hazmerreír del barrio. Sus amigas la evitaban. Para pagar las deudas de su hijo, intentó vender su vieja casa, pero resultó que Javier la había hipotecado en secreto hacía mucho tiempo para conseguir el dinero inicial para el piso de casados. Cuando Javier tuvo problemas, el banco embargó la casa inmediatamente. Carmen pasó de ser una anciana elegante a una persona sin hogar de la noche a la mañana. Más tarde supe que se ganaba la vida fregando platos en un pequeño restaurante. A pesar de trabajar hasta romperse la espalda, tenía que soportar los constantes malos tratos del dueño. Una vez, unas antiguas amigas fueron a comer a ese restaurante y la reconocieron. La señalaron y se burlaron de ella a gritos. Vaya, vaya, si es doña Carmen, ¿así que ahora friega platos? Decía que su hijo era un gran empresario, ¿no le pasa una paga? Ah, claro, que su hijo está en la cárcel. Ya, ya, ya. Se dice que Carmen, incapaz de soportar la humillación y la rabia, se desmayó allí mismo. Todas estas noticias me llegaron a través de David. Al escucharlas no sentí nada. La gente digna de lástima siempre tiene un lado odioso. El final miserable que tuvieron se lo buscaron ellos mismos, así que no pueden culpar a nadie. Si hubieran sido un poco más sinceros y menos calculadores, un poco más respetuosos y menos despectivos, quizás el resultado habría sido completamente diferente. Pero no existen los y sí. Había eliminado por completo la basura de mi vida, y sentía que el mundo entero estaba más limpio. Vendí nuestro antiguo piso y doné todo el dinero de forma anónima a una fundación de ayuda a mujeres y niños maltratados. Esperaba que ese dinero pudiera ayudar a más mujeres que, como yo en el pasado, habían sufrido en sus matrimonios pero no tenían la fuerza para defenderse. Quería que se dieran cuenta de que el matrimonio no lo es todo en la vida y que depender de un hombre nunca es una solución permanente. La verdadera fuerza de una mujer siempre proviene de su propia fortaleza e independencia. La larga pesadilla de 5 años por fin había terminado, y mi vida acababa de empezar un nuevo capítulo. El tiempo fue la mejor medicina. 1 año después, había superado por completo la sombra de mi matrimonio fallido. En lugar de volver a la sede del Grupo Vargas, me hice cargo de la fundación benéfica de la empresa. Empecé a viajar por todo el país, a pueblos remotos de montaña, a lugares donde se necesitaba ayuda. Conocí a niños que, a pesar de vestir con harapos, tenían una mirada clara y transparente. Vi a madres que, a pesar de las dificultades, seguían adelante con determinación. Conocí a innumerables personas que, aunque luchaban en el fango, no renunciaban a mirar a las estrellas. Ayudándolos, me estaba curando a mí misma. Me di cuenta de que el sentido de la vida era mucho más amplio y profundo de lo que había pensado. Hubo un tiempo en que creía que el amor lo era todo. Me encerré en una prisión durante 5 años por un hombre que no valía nada. Ahora que había salido, el mundo exterior era vasto y libre. Una vez,
Mientras donaba libros a una escuela primaria en una zona rural, me encontré con un conocido. Era un primo lejano de Javier, un hombre llamado Pablo. Lo había visto un par de veces en reuniones familiares. Era una persona honesta y amable. Llevaba 10 años como profesor voluntario en esa escuela. Al verme, se sorprendió un poco, pero también se sintió incómodo. Elena, no esperaba verte aquí. Le sonreí y le dije, Pablo, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos en las escaleras del patio y hablamos durante mucho tiempo. Me contó que Javier, en la cárcel, no se había arrepentido y seguía causando problemas, por lo que probablemente le alargarían la condena. Valeria, después de dar a luz, abandonó al bebé con Carmen y huyó sin dejar rastro. Carmen, con su nieto recién nacido, sobrevivía a duras penas recogiendo cartones y con ayudas del gobierno, y que no estaba muy bien de la cabeza. Pablo suspiró y dijo, Elena, lo que te hicieron estuvo muy mal. Lo que les está pasando ahora es el karma. Miré a los niños que jugaban y reían inocentemente a lo lejos, sintiendo una gran paz en mi corazón. Ya es agua pasada. Sea karma o castigo, ya no tienen nada que ver conmigo. Sus vidas ya no se cruzaban con la mía. No sentía curiosidad por saber de ellos, ni me regocijaba en su miseria, porque mi mundo ya estaba lleno de cosas más importantes y hermosas. Esa experiencia fue una prueba para mí. Me mostró la fealdad de la naturaleza humana, pero también me enseñó a protegerme. Me di cuenta de que la bondad necesita tener espinas. Tu paciencia y tu generosidad, a los ojos de quienes no saben agradecer, solo son una excusa para exigir aún más. Después de dejar a Javier, mi vida fue como pisar el acelerador. Me volví más segura, más independiente, y sabía con más claridad lo que quería. Ya no era la princesa ingenua escondida en una torre de marfil. Era una verdadera reina, capaz de valerse por sí misma y de llevar calidez y esperanza a más personas. En otra tarde soleada, estaba en la oficina de la fundación revisando unos documentos. Mi secretaria llamó a la puerta y entró. Directora, hay un señor abajo que ha venido sin cita previa. Dice que se llama Adrián Rojas. ¿Adrián Rojas? Al oír ese nombre me quedé en blanco por un momento. Un compañero de la universidad, el hombre del que estuve secretamente enamorada. Era un arquitecto con talento, amable y gentil con todo el mundo. Después de graduarse, se fue a estudiar al extranjero y perdimos el contacto. ¿Cómo me había encontrado? Dile que suba. Poco después, Adrián entró en mi despacho. Habían pasado casi 10 años, pero el tiempo había sido amable con él. Seguía siendo tan apuesto como antes, pero con un aire de madurez y seguridad. Me sonrió, y su sonrisa era tan cálida como el sol de esa tarde. Elena, mucho tiempo sin verte. He vuelto a España. Vi las noticias sobre la fundación y supuse que podrías ser tú. Esa tarde tomamos un café juntos y hablamos de muchas cosas. De nuestros años pasados, de nuestros planes de futuro. Descubrimos que teníamos mucho en común, y nuestras opiniones sobre muchas cosas coincidían sorprendentemente. Al despedirnos, me miró seriamente y dijo, Elena, sé que has pasado por momentos difíciles, pero quiero que sepas que todavía hay hombres buenos en el mundo. Por ejemplo, alguien como yo. Sonrió un poco avergonzado, y sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Lo miré y sonreí con él. Esta vez, mi sonrisa no tenía amargura ni falsedad. Era una sensación de comodidad y alegría que brotaba del corazón. No le respondí de inmediato, pero supe que la puerta de mi corazón, cerrada durante tanto tiempo, estaba abriendo una pequeña rendija para él. Mi vida ya no se detendría por nadie, pero por una relación hermosa e igualitaria, estaría dispuesta a reducir el paso. Si él podía seguir mi ritmo, no me importaría caminar a su lado para ver juntos los paisajes más bellos de este mundo. Javier, Carmen, Valeria. Esas personas que una vez me hirieron ya habían quedado atrás. Se habían convertido en una mota de polvo insignificante en el camino de mi vida. La verdadera fortaleza no consiste en aferrarse al odio del pasado, sino en dejarlo ir y vivir una versión mejor de ti misma. Cuando te sitúas en un lugar más alto, te das cuenta de que las personas y las cosas que una vez te hicieron sufrir no son más que nubes pasajeras. El sol es deslumbrante y el futuro, prometedor. Y esa es la mejor recompensa por todas las dificultades de mi pasado. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.